Hola, soy Patricia de Quilubo y hoy junto a Katia Fabrics les enseñaré a hacer esta hermosa canasta de Halloween que les puede servir para decorar en esa época de otoño o para recoger dulces el día de Halloween. Vean qué linda que queda. Y obviamente vamos a utilizar unas hermosas telas de Katia Fabrics para la realización de la misma. El patrón lo van a descargar aquí mismo para que puedan hacerla. Entonces nos vamos a poner manos a la obra. Primero que nada quiero enseñarles las telas. Es una loneta de algodón y tela de algodón, muy lindas las dos, y con eso vamos a realizar la canasta. Como les dije, el patrón lo pueden descargar de forma gratuita, viene con los márgenes de costura incluidos y un cuadrado de control para que puedan comprobar que el tamaño de la impresión es el correcto. A continuación, ahora sí, la lista de materiales. Lo primero que tenés que hacer es poner la entretela en las telas del exterior, del cuerpo de la canasta y del fondo de la canasta. Hay muchos tipos de entretela, pero me interesa que para este proyecto en específico tengas una que le aporte estabilidad a cada pieza y así la forma de la canasta va a quedar mucho mejor que si está solamente con la tela o con una entretela delgada. A pesar de que la loneta tiene cuerpo y es gruesita, es importante entretelar cada pieza del exterior. Ya que la plancha está caliente, aprovechemos el calor y vamos a doblar el asa a la mitad primero, como ves, y cuando ya tenemos bien marcada la mitad, los extremos los llevamos a la mitad, la abrimos y llevamos los extremos sobre la marca o cerca de la marca, planchamos y cerramos para que ambos lados nos queden exactamente iguales. Ahí cerramos un lado cuando ya está planchado y ahí vamos midiendo que nos queden exactamente iguales. Ya que la asa está planchada, vamos a prensar con prensitas o alfileres para que nada se nos mueva a la hora de coser y la reservamos mientras nos vamos a la máquina. Por ahora vamos a poner las telas del exterior derecho con derecho, alinear todo muy bien desde las esquinas hasta el final y ahí vamos alineando y prensando. Y es muy importante que sepan que el patrón está para 1 centímetro de margen de costura. Así les tiene que quedar y vamos a coser de lado a lado. Y así sucesivamente vamos a hacer con todas las telas. Ponemos derecho con derecho, alineamos, prensamos y cosemos. Ya terminado se tiene que ver así, les tiene que dar una parte más ancha y una parte más pequeña, que es el fondo, ¿ok? Ahora vamos a hacer exactamente el mismo proceso con la tela del forro, solamente que en el forro es muy importante que dejen una parte abierta para dar vuelta a toda la canasta. Entonces vamos a empezar, cosemos, retrocedemos para que quede bien cerrado y cosemos ahí abajo también, dejando unos 10 centímetros abiertos en el centro para dar vuelta. Eso no se les puede olvidar. Y ya cuando tenemos eso hecho, tenemos el exterior y el forro ya bien cosiditos. Ahí está el huequito, por ahí vamos a darle vuelta a la canasta.
vamos a cortar el exceso de tela en el exterior y en el forro para que la forma quede mejor. Eso es importante. El exterior yo lo corto con tijeras normales, porque si no tienen lo pueden hacer, y el forro con tijeras de piquitos. Ustedes deciden cuál les queda mejor, cualquiera funciona. Es importante que lleguen cerquita de la costura, más no a la costura, porque se les descosería. También en la parte que quedó abierta no recortan el exceso de tela, solo recortan donde está cosido. Ven, como ahí y en el otro extremo, y donde está abierto se deja sin recortar. El paso siguiente es marcar en el fondo del exterior y del forro 1 centímetro. Vean que el exterior ya está entretelado. Ok, vamos a marcar 1 centímetro trazando una raya alrededor de toda la figura. Con eso listo, vamos a poner las telas derecho con derecho, ahí ven, y en cada lado vamos a colocar el extremo de la figura del fondo. Les tiene que quedar exacto o casi exacto. Van alineando, colocando que coincida el fondo con el lado de la canasta. Les tiene que quedar muy parecido el tamaño, si no exacto. Lo prensan con alfileres y hacen exactamente lo mismo con la tela del forro. Esas líneas se dibujaron porque vamos a coser exactamente sobre la línea, y ahí terminamos, rematamos, cosemos y volvemos a empezar. Es mejor hacerla una por una o lo pueden hacer de un solo, ustedes deciden. Se cose siempre sobre la línea. Cuando ya eso está listo, vean cómo les tiene que quedar de hermoso. Queda muy bonito el acabado, tiene su fondo y, como les digo, sirve para decorar o para pedir confites en Halloween. Así les tiene que quedar. Y ahora nos vamos a hacer el asa y vamos a coser de un lado a 3 milímetros o 5 milímetros de margen de costura y del otro también. Y cuando eso ya está listo, les tendría que quedar así para colocarlo en el exterior de la canasta. Ahí voy a doblar para que vean que en el centro hay que colocar el asa. Pueden marcarlo o no y colocan el asa exactamente en la mitad de la costura para que quede bien centrada. La prensan y ya nada más habría que hacerle un pespunte. Pueden omitir el pespunte, yo siempre lo hago, y así a la hora de poner el forro no tengo que pensar en que se me va a mover. Entonces cuando estamos en ese punto me voy a la máquina y se hace un pespunte. También comprobamos que pusimos el asa recta, eso es muy importante. Y cosemos de un lado y del otro a unos 3 o 5 milímetros de margen de costura, y del otro lado. Y ya cuando eso está cosido, vamos a poner el forro, pero antes vamos a poner el exterior al revés. Es muy importante, exterior al revés, con el asa hacia adentro, bien acomodada hacia abajo, para que no nos estorbe a la hora de coser ni la cosamos. Así les tiene que quedar. Y el forro lo ponemos dentro del exterior al derecho, lo que significa que el forro y el exterior se van a ver derecho con derecho en el lado de adentro, y en la parte de afuera o en el exterior vamos a ver el revés de ambas piezas. Es muy importante alinear las partes o las costuras del exterior y el forro
para que nos queden exactas. Eso es muy importante en el acabado. Alinear cada costura e ir prensando poco a poco hasta darle vuelta a toda la canasta. Y cuando eso está bien prensado, vamos a coser alrededor a 1 centímetro de margen de costura. Ahora toca darle vuelta con cuidado para no romper la tela y ya tendríamos el proyecto casi terminado. En la parte de arriba vamos a ir estirando la tela suavecito para irle dando forma y después nos vamos a ir a la plancha para que la parte superior quede bien marcada. Y cuando está planchada vamos a prensar con alfileres y así después nos vamos a ir a la máquina. Es muy importante ir prensando con alfileres porque a la hora de coser el borde no se nos va a mover la tela. Así les tiene que quedar y vamos a coser igual que las a 3 o a 5 milímetros de margen de costura alrededor. Ya está cosido y solo nos falta cerrar la parte abierta. Pueden hacerlo a máquina o con puntada invisible. Yo les voy a enseñar a hacer la puntada invisible. Ya tengo las telas bien prensadas y ahora vamos a coger hilo y aguja para empezar a coser. Así tienen que prensar los extremos, tienen que ir hacia adentro para que todo quede muy bien. Hilo doble, importante el nudo, ahí lo tengo y vamos a empezar metiendo la aguja al contrario hacia el lado donde está cosido. Así se inicia la puntada invisible y después damos vuelta a la canasta, ahí escondemos el nudo, también eso es importante para el acabado. Damos vuelta a la canasta y vamos a coser exactamente donde está el doblez. Ahí vamos a meter la aguja donde está el doblez. De un lado sacamos la aguja y la metemos del otro lado. Y así vamos haciendo hasta cerrar. Metemos la aguja de un lado y del contrario. Ahora toca del lado contrario y siempre al borde donde está el doblez de la tela. Cuando ya tenemos varias puntadas vamos jalando el hilo suavemente sin romperlo hasta llegar al final. Ahí rematamos y la costura les va a quedar perfecta. De verdad, muchas gracias por haberme acompañado en este lindo proyecto de costura. Recordá que aquí puedes encontrar estas y muchas telas más para tus proyectos e inspiración también. A todos les mando un fuerte abrazo. Chao.